Bienvenidos. Pobreza mata relato. Hace exactamente 2 horas el INDEC informó lo que todos sabíamos. Que el 41% de los argentinos son pobres. Esto quiere decir que en los primeros 10 meses de gobierno de Alberto Fernández la pobreza creció 5 puntos. De hecho, según Claudio Lozano, funcionario de este gobierno, se sumaron 5.500.000 nuevos pobres entre el primero y el segundo trimestre de este año, lo cual es un desastre. Traducción de esto, si quieres verlo rápido, fácil, con un número, que para mí es un número, es frío, pero es así. 18.500.000 argentinos viven con ingresos por debajo de la pobreza. Es un desastre económico, político y social. ¿A quién le va a echar la culpa al gobierno ahora? A la pandemia. ¿A quién le va a echar la culpa a la oposición ahora? A la cuarentena. Discutan, pierdan tiempo, peléense, hagan lo que quieran, hagan discursos baratos. A mí ya me tienen cansado. Total, el país tiene mucho tiempo para seguir, ¿no? Desangrándose como hasta ahora. ¿Qué decía el presidente en campaña? Escucha esto, que venía a parar la pobreza, poner en marcha la economía y defender tu salario. Alberto Fernández. La misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Esta es la cantidad de argentinos que dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres desde que él es presidente. Imagínate en 4 años más. Podría hablarte de las promesas que no cumplieron, de la herencia que voy a recibir o describir la realidad que vos ya conocés muy bien. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Vengo a poner en marcha la economía y a defender tu salario. Hay 2 maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de todos, lista 136, celeste y blanca. Bueno, no paró la pobreza, no puso en marcha la economía, no defendió tu salario, una raya más al tigre, en fin. Ahora bien, para ser justos, la pobreza en Argentina es un logro colectivo. Cada gobierno aportó su granito de arena para que Argentina sea este desastre de país que me duele un montón. Cada vez más pobre. Duele, ¿no? Duele este país, de verdad les digo. Tomemos solamente los últimos 10 años como ejemplo. Solamente agarramos 2010, 2020, podríamos ir mucho más para atrás, pero no los quiero aburrir. Pero miren el desastre que es. 2010, 27%, 2011, 24%, 2012, 25%, 27%, 28%. Cristina deja 29%, agarra a Macri y lo deja más arriba todavía, se va en 35%. Y hoy estás en 40,9%. ¿Cuánto más pobres queremos? ¿Cuánto más pobres quiere la clase política? O sea, la última gestión de Cristina llevó la pobreza de 24 a 29. Y la gestión de Macri la llevó de 29 a 35. Y en menos de un año, Alberto rompió todo y llevó la pobreza de 35 a 41. Para redondear, es gente, ¿eh? Esto que son números es gente. Y lo interesante es que la pobreza aumenta cada vez más rápido en la Argentina. Vos pensás que esta cifra tan espantosa, que se conoció recién, insisto, fue la medición del primer semestre completo. Si vos tomás abril-junio, una parte, la pobreza había trepado hasta 46%, después bajó. Quiere decir que hasta hace muy poco tiempo había 21 millones de personas pobres en el país. Por eso digo, hace varios días venimos sosteniendo acá que el principal problema del país es la mentira, es el engaño, es la estafa. Es la zaraza, como decía nuestro ministro, es el relato. Reapareció ese viejo relato de un Estado presente que cuida a los más humildes, pero ese relato irremediablemente choca con la realidad. Te doy otros ejemplos de choques entre relato y realidad. Mirá, relato, vamos a aumentar las jubilaciones un 20%. Realidad, esta es la realidad. Brutal caída de la jubilación mínima. Vos fijate, ¿no? Macri deja el haber mínimo de los jubilados en $200. Hoy lo tenés por abajo de 125. Esta es la verdad. Otro ejemplo de relato versus realidad. Relato, vamos a encender la economía, me acuerdo que era la campaña. Realidad, el PBI cayó 19% en el segundo trimestre. Ahora vas a ver el gráfico oficial del INDEC y lo que te muestra esto, ¿ves la caída esa terrible?
volvimos a los niveles del año 2004. O sea, nos pegamos una piña tan dura que en un solo trimestre retrocedimos 16 años en el tiempo. Eso fue cuando el país estuvo totalmente parado, llevando a la quiebra a miles de empresas y comercios, y eso, créeme, no se recupera de la noche a la mañana. Va a llevar años recuperar este desastre, pero años. Sigamos con relato versus realidad. A ver, relato. No está en mis planes de evaluar. Realidad, devaluación del 35% en un día. Fíjate lo que decía Alberto pocos días antes de anunciar el impuesto del 35% a la compra del dólar ahorro. Mirá. Hay un dólar especulación y hay un dólar que sigue. Hay un dólar especulación y hay un dólar que está siguiendo la variación. ¿Puede devaluar Alberto Fernández? No está en mis planes. 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 Bueno, a esto me refiero con relato versus realidad. Relato, coronavirus. En el mundo están hablando del modelo argentino. Realidad, coronavirus, octavos en el mundo en contagios acumulados. Esta es la verdad. Fíjate lo que decía pocos meses atrás nuestro ministro de Economía, nuestro ministro de Salud, perdón, Ginés González García, porque era muy interesante. Lo que decía versus la realidad. Mirá. Hoy, por un lado, tenemos el orgullo de que se hable ya en el mundo del modelo argentino, porque no solo hemos comenzado desde el punto de vista del inicio, los primeros casos, acciones muy fuertes, sino porque además las hemos hecho todas juntas. Bueno, lo que intentaba decir ahí es que Argentina era un modelo para el mundo. Sin embargo, Argentina se convirtió ayer en el octavo país del globo con más casos acumulados de coronavirus desplazando a México. ¿No me crees? Ahí lo tenés. Octavos en el mundo, muchachos. Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Colombia, Perú, España, Argentina, 736.000 contagios. México, Sudáfrica. Yo recuerdo cuando el presidente decía, prefiero un 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno, los pobres ya los tenemos. Ya los tenemos. El problema es que los muertos también. También, lamentablemente, estamos sumando de a 3.000 muertos por semana. Las dos cosas pasaron. Todas esas comparaciones que hacíamos con Chile, con Suecia, con España, con Italia, ya no se hacen más, porque la verdad es que nunca dominamos al virus. Era mentira. Pero sigamos con relato versus realidad, ¿no? Relato, vamos a dar batalla contra la inseguridad. Realidad, pico delictivo en los grandes centros urbanos. Fíjate, para mí una metáfora, pero perfecta de la zaraza, no de de los gobiernos con la inseguridad en la Argentina. Primera reunión del Consejo de Seguridad Interior en la provincia de Tucumán. Presta atención, escuchá a lo que el gobernador Mansur le dice a la ministra Frederick. Mirá. ¿Cuándo estaba la idea de crear una agencia federal de seguridad para darle participación a la oposición? Y también se habló de un consejo. La idea es fortalecer el consejo y crear una agencia alternativa. Vos tenés que poner a alguien que lo escuche. Exacto. Tenés que poner a alguien que lo escuche, que lo atiende, después hacemos lo que nosotros queremos. Vos tenés que poner a alguien que lo escuche. Exacto. Tenés que poner a alguien que lo escuche, que lo atiende, después hacemos lo que nosotros queremos. Es impresionante, ¿no? La metáfora más perfecta del relato. Vos tenés que poner a alguien que escuche a la oposición y después hacemos lo que nosotros queremos. La farsa hecha video. Hago de cuenta que escucho, hago de cuenta que dialogo, pero después hago lo que yo quiero. Por eso digo que el relato no está solamente en la pobreza de hoy, en la inseguridad, en coronavirus, en dólar, en jubilaciones. El relato es como una capa protectora. El relato es un disfraz de progresismo, de página 12, de redistribución del ingreso, de cuidado por los pobres, de Estado presente, pero al final el rey está desnudo. Te muestro un ejemplo más de relato versus realidad. Relato, hay que acostumbrarse a ahorrar en pesos, nos vienen diciendo. Realidad, el dólar siempre gana. El presidente y sus ministros en las últimas semanas especificaron su discurso. Nos dicen que el dólar es solamente para producir y nos dicen que ahorremos en pesos, por ejemplo, con un plazo fijo. Bueno, mirá, fíjate lo que pasa cuando intentamos ahorrar con un plazo fijo en pesos. Plazo fijo versus inflación.
En 54 de los últimos 70 años, según el profe Domecq, el plazo fijo en pesos perdió contra la inflación. Lo que ves en rojo son los 54 años en que la inflación le ganó al plazo fijo. Lo que ves en verde son los 16 años en que el plazo fijo le ganó la inflación. ¿Cómo ahorro en pesos, presidente, ministro Cafiero, si la inflación siempre termina acribillando mi moneda? Por eso digo, siempre es más cómodo fingir ser un gobierno popular, está bueno. Siempre es más fácil vender redistribución, piripipí, solidaridad. Siempre es más sencillo generar un relato edulcorado, pero la realidad, más temprano que tarde, se impone. Hoy murió Quino, el fenomenal Quino. Tal vez Mafalda, su criatura más brillante, nos ayude a sintetizar este comentario editorial. Decía Mafalda: prefiero causar molestias diciendo la verdad que causar admiración diciendo mentiras. Opiniones libres, hechos sagrados.